Buenas, os doy la bienvenida de nuevo a La Choza Digital. Hace unos meses os enseñé cómo integrar Tuya o Smart Life en Home Assistant. Para ello tenías que hacer una cuenta de desarrollador, había que vincularla, había que configurarla, era un proceso un poco tedioso y bastante aburrido. Sin embargo, con la actualización de febrero de Home Assistant, este proceso se ha reducido enormemente, gracias a las últimas herramientas proporcionadas por Tuya. Para quien no la conozca, Tuya o Smart Life es lo mismo, es una empresa que proporciona un sistema en la nube para fabricantes de dispositivos. De esta forma, pequeñas marcas de dispositivos electrónicos pueden crear dispositivos inteligentes sin tener que crear una aplicación ni un sistema en la nube, lo cual es bastante costoso y la mayoría no se lo podían permitir. Además, permite que todos los dispositivos que utilicen ese sistema trabajen de forma conjunta, aunque sean de diferentes marcas. Como parte negativa, parece que Tuya no es muy exigente en cuanto a la calidad que debe tener el dispositivo para poder usar su sistema. Como consecuencia, es bastante habitual encontrar dispositivos de muy baja calidad, por lo cual hay que tener bastante cuidado. Una vez aclarado esto, vamos a ver cómo se integra. Bien, vamos a ir a Home Assistant, Ajustes, Dispositivos y Servicios, Añadir integración y buscamos Tuya. Damos clic y nos pide nuestro código de usuario. Para ello vamos a ir a la aplicación de Tuya, pulsamos en Yo y ahora en este cuadradito. El siguiente paso es pulsar en Cuenta y Seguridad y aquí tenemos nuestro código. Lo copiamos y pulsamos en Enviar. Nos va a generar un código QR. Volvemos a la aplicación, vamos atrás y ahora pulsamos en este simbolito que es el de código QR. Y con el móvil escaneamos el código. Confirmamos el inicio de sesión y ahora pulsamos en Enviar. Ya está, no hay que hacer nada más, ya se ha integrado nuestro dispositivo. Vemos que aparece el convector y aquí lo tenemos el dispositivo y está funcionando perfectamente. En mi caso aparece un supported, pero esto es durante un par de minutos hasta que termine de configurarse. Y aún así ya funciona correctamente. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, integrar el sistema es muy sencillo. Ay. No podría ser más sencillo, Luan. ¿Quieres que se lo enseñe al gato y que el gato te diga lo que es? Porque hasta el gato lo sabría. La única desventaja que tenemos es que sigue dependiendo de la nube, a diferencia de otras integraciones como Local Tuya, la cual sí funciona a través de red local. Por contra, Local Tuya requiere una configuración un poco más complicada. Esperamos que en un futuro Local Tuya aproveche estas nuevas herramientas para facilitar su integración. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.